Muchísimas gracias por continuar con la transmisión. Vamos a continuar con nuestras jornadas filológicas 2021, dilemas de la palabra, vinculaciones y separación del lenguaje. Vamos a continuar con la presentación del libro, Instrumentos sonoros prehispánicos mayas, tomo 1, Idiófonos, de la autoría de la doctora Francisca Salaquet Rock. En esta ocasión nos acompañan para la presentación la doctora Marina Alonso Bolaños, el doctor Cedit Bequey y la autora. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Marina Alonso. Por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, este foro, y por supuesto la invitación de los hispánicos mayas. Tomo un texto para no salirme del tiempo. Hace unos años estudiaba las temáticas de la antropología de la música y las fonotecas, y más allá de la pertinencia de la organología, que obviamente es un campo importantísimo en la investigación musical, acústica, artística, restauración, etcétera, específicamente con la clasificación de los instrumentos, siempre me quedaba con dudas, casi con cierta incomodidad porque no hallaba respuestas, hasta que, afortunadamente, conocí a Francisca Salaquet y su proyecto de universos sonoros mayas. De manera que me siento muy honrada en presentar este espléndido libro. El libro propone un sistema de orden que permite la comparación de la estructura organológica. Es una propuesta de clasificación e interpretación de las variantes de usos y contextos, tanto humanos como no humanos. Se trata de un giro nuevo en la clasificación de los instrumentos sonoros que con modestia plantea por igual algunas de las limitaciones. Los ediciones del libro acertan la impresa y la digital. La calidad de las fotografías es muy buena en la edición del papel, el diseño de la portada es agradable y en general invita a leerse. Máxime si lo pensamos por el gusto de tener el objeto físico, de tocarlo, pero no podemos escucharlo. Por su parte, la versión digital gana mucho porque es a color y porque es posible acceder a los audios allí mismo. Las imágenes de los objetos polícromos y los mapas se aprecian mucho mejor en esta versión. Sin embargo, les recomiendo tener ambas porque es una obra de referencia. El libro plantea que el instrumental en el área maya fue elaborado con variados materiales: cerámica, maderas, frutos secos, huesos, caparazones de tortuga, lítica, metales y conchas. Además de la presencia de los instrumentos en sí, se cuenta con evidencias iconográficas prehispánicas y fuentes históricas que los describen, así como datos lingüísticos de diccionarios, diversos documentos y registros de lenguas y registros etnográficos de su existencia. Al respecto, cabe mencionar que no abusa de la referencia etnográfica a la que a veces se suele recurrir sin sentar las bases propiamente dichas de una comparación en términos espaciotemporales. Así, el libro posee equilibrio disciplinar y diálogo equilibrado con sus fuentes. En el trabajo arqueológico se trata de observar las actividades relacionadas con la presencia de estos instrumentos, la descripción, características, contextos, así como detectar cambios en sus configuraciones y usos desde el periodo preclásico hasta el posclásico. Como podrán apreciar, el rango temporal es muy amplio. El libro comprende 4 capítulos y, bueno, puede leerse obviamente por partes. El capítulo 1 refiere a los idiófonos de percusión, que incluye apartados que desglosan, de acuerdo con la taxonomía, conjuntos de instrumentos con características específicas. Por ejemplo, las placas de percusión en juego, placas recortadas, como el tuncul, que seguramente ustedes identifican, cajas transportables, placas golpeadas, etc. En este capítulo se refieren, entre muchos, 2 instrumentos sonoros que a todos nos han resultado fascinantes porque su uso es vigente en varios pueblos indígenas contemporáneos. El primero es el tuncul, este instrumento con muchas variantes que siempre ha provocado preguntas y debates, por ejemplo, con respecto a los intervalos entre las 2 lengüetas.
Perdón, el ejemplar hallado en la gruta de Balancanché pudo ser utilizado en rituales de petición u otras ceremonias que se efectúan en estas cavidades, donde la escucha no solo era humana. Y es que no es fortuito que en un lugar así se tañeran, dada la acústica y el fenómeno de reverberación que amplificaba y repetía el sonido. El segundo idiófono de percusión que siempre fascina es el caparazón de tortuga percutido con astas de venado. Al respecto, Francisca nos explica que las tortugas en cuestión han de ser de agua dulce debido al tamaño de los escudos que conforman la sección ventral y que dan distintas alturas sonoras. Y hace referencia tanto a las tortugas como al propio caparazón en la epigrafía y en lenguas mayas, aduciendo que la iconografía es tan rica que la torna tan compleja. Al respecto, la autora hace hincapié en que no solo los seres humanos tañen instrumentos sonoros, sino también las deidades que acompañan, como un ritual del dios N, donde los dioses de la tormenta o Chak tocan sonajas, un tambor y un caparazón de tortuga, o observamos un dios del maíz que sale de un caparazón de la tortuga. Las tortugas son aliadas de Chak, sus ojos llevan lágrimas y traen las lluvias. El segundo capítulo aborda los idiófonos de golpe indirecto. En estos instrumentos, el movimiento del ejecutante se transmite indirectamente, pues poseen varios elementos que percuten produciendo grupos de sonidos complejos más que golpes aislados. Esta es la parte más amplia del libro porque existen muchísimas variantes y porque en este grupo tenemos, por ejemplo, las sonajas y los cascabeles. Y existen subclasificaciones, sonajas de soga, cascabeles en cinturones, collares, tobilleras y muñequeras de conchas, semillas, cerámica y metal. Los cascabeles son idiófonos capsulares con ranura de sacudimiento que pueden llevar una esfera en su interior como un percutor y van unidos por una cuerda. Cuando no llevan esta esfera interior, producen entre ellos un sonido en entrechoque. En el área maya, a nivel arqueológico, nos dice la autora, hay evidencias de cascabeles elaborados de concha de caracol de la especie Olivide, de cerámica y metal. En la iconografía se ve que hubo elaborados con materiales perecederos. Y este tipo de cascabeles se llevan sobre la vestimenta. Este es un dato que nos habla de la idea del cuerpo y del movimiento, de la danza, de las ocasiones especiales en las cuales se utilizaban, etc. Y la autora nos dice que se han encontrado en los entierros del preclásico y hasta el posclásico. Digamos que hubo una continuidad en su uso. Por igual refiere los cascabeles hallados en las excavaciones de Tzibichaltún, los cuales se encontraron en rellenos de estructuras y contextos dominados por una mezcla entre temporalidades y estratos. Otros encontrados en cenotes, otros hallados en Caminal Juyú, aserrados en la parte superior y perforados para poder suspenderlos. También nos indican que los cascabeles formaban parte de la iconografía de algunos tronos, como los de piel de jaguar, y es porque formaban parte de los atributos del poder de los gobernantes. Esto se puede constatar en la estela 9 de Xultún, en la figurilla de un gobernante que lleva un cinturón de cascabeles procedente de Jaina, en una vasija polícroma de Tikal, donde se pueden observar 4 danzantes con la cara pintada de negro, grandes tocados de plumas y que portan cascabeles en los tobillos y tal vez en las muñequeras, y se acompañan por un músico que toca el tambor. Es muy rica la descripción de escenas dancísticas en el libro. Así como se desglosan cascabeles, también se incluyen las hachuelas, cuerpos sonoros elaborados en diferentes rocas, jadeitas, rocas verdes y grises, en forma de hachas, pero delgadas. Iban igual perforadas y unidas por una cuerda en hilera, anexadas al cinturón ceremonial de los gobernantes, como las encontradas en Palenque, por ejemplo. Muchos de estos cinturones se relacionan con los ancestros, por lo que quizá, nos dice la autora, cada sonido podría haber evocado la voz de estos y los alientos de las almas, no solo por la presencia de los signos IC, sino por el material utilizado. Otro apartado de este capítulo es el de las sonajas de vaso, cascabeles en soga, cascabeles de metal, y este apartado es interesante porque refiere a la metalurgia en el área maya, la cual desarrolló su propia escuela a finales del clásico. Las tierras bajas mayas no tienen yacimientos de metal de importancia, en cambio, en las tierras altas de Guatemala hay fuentes de oro, cobre,
plata y plomo en cantidades suficientes para alimentar una industria local. Durante el posclásico temprano, los metales estaban controlados por las élites, pero en el tiempo del contacto con los españoles, los metales y su producción jugaban un papel en la vida del pueblo común y pudieron ser utilizados como un tipo de moneda. Asimismo, el sonido pudo ser importante para proteger a las personas en la guerra, pues el color y el brillo de estos dotaba de elementos divinos a sus portadores. Hay tablas en todos los capítulos que incluyen los términos relacionados con los cascabeles, en este caso, y las sonajas en lenguas yucatecanas, cholanas, celtalanas, quichianas, mameanas, canjobalas, huastecanas. Y esto es un gran aporte porque no solo pensamos en los nombres onomatopéyicos, por ejemplo, chiquich, sino que la autora refiere a que muchos términos responden al simbolismo sonoro, que es la unión directa entre el sonido y el significante. Hay términos con reduplicación o iterativos como chic, 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 y el sistema neural asocia los ritmos sonoros con los movimientos rítmicos como caminar, balancearse, etc. Entonces, lo que se detecta en algunas lenguas mayas es una imitación del ritmo que está representado. Hay que recordar también que las sonajas son guías para los cantos. Todo esto nos da luz para desentrañar las formas de ejecución de los instrumentos en sus significados y también de los movimientos dancísticos y cinéticos en general. Hay otro apartado, por ejemplo, sobre las sonajas de vaso cerrado, otros como los cetrosonajas, aquellos que conocemos ahora que suenan como lluvia, que son golpeados en el piso para poder sonar. Y un ejemplo maya lo vemos en la página 26 del Códice Dresde, un ser humano vestido de tlacuache que porta un bastón sonaja. Estos instrumentos se asocian a las fuerzas telúricas y pluviales. De hecho, el bastón, en ocasiones, en la iconografía, se remata con una serpiente, símbolo extendido del relámpago. Hay otro apartado sobre las sonajas o maracas con mango, que pueden estar manufacturadas de de calabazos de curcubitáceas, de madera, de cestería, de cerámica, de caparazones de tortuga. Llevan un palo fijado con con cera de abeja o goma de copal, y aunque existe una variedad muy grande, destacan las de mango, pero con figuras antropomorfas o zoomorfas. Tienen un gran abultamiento como cavidad de resonancia y ranuras. Las sonajas sin mango, que estas son mis favoritas. Ella clasifica 22 variantes y además propone 22 clases y propone A, B, C, D, E variantes cuando esto aplica. Francisca nos dice que en el periodo clásico tardío se incrementa la producción de estas figurillas sonaja y hay una demanda, entonces seguramente hubo una mayor actividad ceremonial. Están relacionadas con una dimensión aural de la práctica ritual y se utilizaban junto a otros formando un ensamble sonoro. Sus dimensiones implican también una tactibilidad e intimidad mayor con quien las manipula. Pueden ser bidimensionales, tridimensionales. Inicialmente se clasificaban por ciertas características, pero en recientes trabajos también sabemos que podían representar género, edad, cuerpos, personas, ontologías. Y con esto la autora nos lleva hacia un ámbito interesantísimo porque se trata de objetos poderosos, de objetos de manipulación que relacionaban a los seres humanos con las personas. En algunos casos, los materiales de los instrumentos y los moldes provienen de intercambios a cortas distancias, en otras no, dándonos información acerca de relaciones comerciales, de cambios sociales, políticos, económicos. Estos instrumentos se activaban cuando eran interpretados y tenían esencias en tantos seres animados que podían ser compartidas con otros seres. En particular, quizá con su propio ejecutante, quien podía desactivarlas o matarlas. Se conoce que el uso de las figurillas fue censurado durante el periodo colonial y muchas continuaron en uso. De hecho, hay el uso en rituales mayas actuales, por ejemplo, figurillas con cera negra con el cabello y las uñas de una persona entre los mayas Mopán, y por igual las figuras de Arush como guardianes del monte. En los audios podemos escuchar todas las cualidades sonoras
y son parte de la interpretación que hace la autora con respecto a los instrumentos analizados. Por ejemplo, es clarísimo cuando se trata de cuerpos con paredes delgadas, de la caja de resonancia, cuando ésta contiene mucho aire, y dependiendo de la condición tímbrica, pues sabremos de qué se trata. Los cascabeles, por ejemplo, cuyo sonido brillante y vigoroso, pues también denota agudos o más, siendo agudos o más graves, debido al metal y a su tamaño. Y el libro va también en creciendo, porque el siguiente capítulo refiere a los idiófonos y aerófonos, que son instrumentos mixtos, que no encuentran una clasificación en el sistema de Von Hondostel y Sachs. Se trata de instrumentos que no son muy comunes y por ello son especulares que son. Por ejemplo, se trata de figurillas que llevan sonajas de mano en la mano derecha y que son a su vez instrumentos sonoros, como si se tratara de un metainstrumento. Y tienen dos cavidades de resonancia, uno para la sonaja y otro para el silbato. Representan a seres humanos que llevan máscaras de animales, una ave acuática, una rana, un sopilote. Hay un silbato sonaja con la imagen de un reptil, probablemente de una iguana, que es increíble, y que probablemente fue elaborado en la cuenca del Grijalba. Y finalmente termina con los idiófonos de raspadura, de los cuales se incluye un audio también que nos recuerda al pueblo yaqui con sus raspadores que ejecutan magistralmente en la actualidad. Tenemos en este caso también los raspadores de hueso. Considero que una de las preguntas acerca es, digamos, el criterio para ser tocados de una u de otra forma. Los sonidos nos parecen conocidos o muy distintos, y lo que producen no es necesariamente lo que consideramos como música. Conduce a su interés por la antropología sensorial y cómo los sonidos constituyen la base para las conceptualizaciones. La imaginación sonora, quizá la memoria sonora, nos hace recrear posibles escenarios donde estos sonidos tenían un sentido social, sonidos que construían y a su vez eran construidos por imaginarios, la capacidad de oír, sobre si la forma de ejecución quedó en la propia memoria del cuerpo y probablemente como una memoria de la escucha, la relación con el mundo mítico, la bóveda celeste, las fuerzas del inframundo y el cosmos completo. Y esto da la posibilidad para trabajos comparativos con otros universos sonoros. El libro cierra con una propuesta de las variantes de Atos y que abonen al estudio del sonido. Las referencias bibliográficas son amplísimas y cubren una temporalidad amplia de la producción en sí mismo como un idiófono de percusión de golpe directo, pues estos instrumentos, a decir de la autora, tienen un control directo que requiere de mucha destreza para lograr precisión. Precisión que está en la explicación de las 205 piezas y la explicación de sus contextos. Como he mencionado, cada capítulo lleva tablas con un resumen de los términos utilizados en lenguas mayances para referir los instrumentos, fotografías de las piezas que son centrales para la propuesta de clasificación. Con este libro vemos que la clasificación sirve para agrupar, sí, pero sobre todo para evidenciar la diversidad. La posibilidad cuasi infinita de combinaciones en la iconografía y probablemente en las formas acústicas y tímbricas de las cuales nos da una muestra en los audios. El libro va de lo taxonómico a la reflexión, a la interpretación. Estoy segura de que ustedes disfrutarán mucho de la lectura, porque esta obra es ya un referente en la organología, no solo maya y no solo prehispánica. Muchas gracias y felicidades, Francisca. Agradecemos muchísimo la presentación de la doctora Marina Alonso y continuamos con la presentación de este
hermoso libro. Ya nos adelantó que también en la versión electrónica se pueden reproducir los sonidos de los instrumentos. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Cedric Becquey. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? En primer lugar, quiero felicitar a Francisca por esta impresionante obra, tan rica en información como inspiradora, y no solo para los arqueólogos, como lo veremos. En efecto, al contrario de lo que podría sugerir el título y sobre todo el índice, no se trata de un simple catálogo arqueológico descriptivo de los instrumentos sonoros prehispánicos. Es mucho más que eso. Al leer este libro, la autora nos sumerge en un universo sonoro y cultural de extrema complejidad. Siguiendo un enfoque de antropología de los sentidos, Francisca nos ofrece una visión multimodal y multidisciplinar, no solo de los instrumentos como artefactos arqueológicos, sino también en cuanto a su sonoridad, su materialidad, su textura, su gestualidad asociada, su vínculo con otros instrumentos, etc. Cada una de estas dimensiones es entonces estudiada para identificar sus contextos de uso, su lugar en el sistema de pensamiento de la época y su evolución en el tiempo, etc. Para lograr tal hazaña, Francisca no solamente se apoya sobre una rica bibliografía, compilando, confrontando y discutiendo interpretaciones existentes, sino también se basa sobre nuevos datos. Nuevos datos arqueológicos, primero, al constituir una base de datos impresionante, por parte elaborada por fotografías que la autora realiza ella misma. Esta base de datos se destaca también por una fonoteca. Francisca realizó estudios en arqueología experimental, lo que le permitió plantear nuevas hipótesis y lo que nos permite acercarnos aún más de cerca de la realidad sonora de los mayas antiguos al escuchar dichas grabaciones disponibles en la versión electrónica del libro. Este libro ofrece también nuevas interpretaciones a partir de datos epigráficos, iconográficos, que la autora logró conseguir gracias a su fantástica capacidad de movilizar las buenas voluntades dentro de una red impresionante de colegas. Uno podría pensar que el acceso a los mensajes lingüísticos y gráficos de aquella época correspondería a un acceso fácil a información sobre el universo sonoro de los mayas antiguos. Eso es sin contar sobre la naturaleza de estos mensajes que no se caracterizan por un estilo descriptivo y explicativo, sino por su naturaleza sintética, donde los elementos culturales, hasta los más importantes, son principalmente evocados mediante procesos semióticos y retóricos complejos, lo que implica para ser interpretado una reconstrucción de un sistema de pensamiento que apenas redescubrimos. Frente a esta limitación de información contemporánea, Francisca integra también datos lingüísticos y etnográficos de épocas posteriores, coloniales y actuales. Esta dialéctica entre el pasado y el presente se orienta principalmente hacia la búsqueda de casos de continuidad en las culturas mayas post-conquista para comprobar interpretaciones realizadas en el contexto prehispánico. Este método ofrece resultados interesantes. Pienso en particular en el paralelo que la autora hace entre el estatus particular del tuncul en la época prehispánica y en la tradición oral maya yucateca actual. Punto que no voy a detallar aquí, pero me gustaría enseñar otros datos inéditos para enfatizar el gran interés de este libro para los que trabajan también sobre las comunidades mayas actuales, ya que presenta información que podría ofrecer nuevas perspectivas en la interpretación de datos etnográficos al subrayar ciertas formas de continuidad. Francisca pone en relieve asociaciones entre el carapazón de tortuga como instrumento, pero
también como material con la tierra, la lluvia, el trueno, el dios del viento. También destaca el papel importante de la tortuga tres lomos, wow, en este panorama. Asociaciones que no me parecen a priori tan evidentes y por lo tanto, entre los trontales de Tapotzingo, Tabasco, cuando se construía una casa, antes de ocuparla se hacía varios rituales. Uno de estos implicaba el uso de carapazones de tortuga wow. Se disponía 6 carapazones asociados a los 6 horcones de la casa tradicional. Se hacía ofrendas de carne cocidas de animales de popal, puestas sobre hojas de plátano, y se disponía 3 velas. Estas velas son dirigidas a 3 divinidades, Ahchawuk, Ahika y Ahchaban, que vamos a ver a continuación. Este ritual apuntaba a proteger la casa porque, como decían los antepasados, cito, se ponía las 6 huau porque aquí en el norte la protege del viento, del agua, de lo que sea. En el sur igual. Este ya protege de todo lo que es rayo, lo que es inundación, todo eso, y el sol, porque antes se quemaban las casas, y Achaban, porque según el temblor. Como lo podemos ver aquí, encuentran las mismas asociaciones, puesto que este ritual se dirige a la divinidad vinculada con las lluvias y el rayo, Chawuk. Chawuk es un cognado del Chak. A Ahika, que es la personificación del viento, de los huracanes. Y Ahchaban, la divinidad asociada con los temblores, que son provocados por animales como tortugas wow gigantes que viven debajo de la tierra. Todavía en esta dialéctica entre pasado y presente, este libro plantea unas hipótesis siguiendo el método inverso, es decir, al basarse sobre datos coloniales y actuales para reconstruir el pasado. Tal método siempre es peligroso. Primero, por la distancia histórica, pero también porque esto involucra un conocimiento profundo de las culturas que interactuaron con los mayas, en particular la cultura española desde el siglo XVI, para descartar todas influencias exteriores. Y no cabe duda que estamos en el mejor instituto del mundo para tal ejercicio. Sin embargo, a pesar de los límites de esta metodología, no se puede negar la existencia de casos de continuidad y puede servir por lo menos a delimitar el océano de posibilidades en la reconstrucción del universo sonoro prehispánico. Con relación a esto, quiero compartir aquí 2 reflexiones que me surgieron al leer este libro y que podrían servir para los tomos por venir. Primero, me pregunto si no se podría extraer aún más información sobre el universo musical prehispánico a partir de los datos epigráficos. En las páginas 18 y 56 se discute el título de Cayón, que parece corresponder a un cargo estrechamente vinculado con el uso de instrumentos, en particular con las conchas, las trompetas y las sonajas o maracas. En las lenguas actuales, el término kai o equivalente se refiere casi exclusivamente a la acción humana de producir sonidos melódicos, práctica que desaparecieron casi por completo en las comunidades actuales. En cuanto a eso, sería interesante estudiar los rituales de curación anímica entre los choles, primero porque implican instrumentos para producir chiflidos, lenguaje de los espíritus desde el oído humano, pero también porque cantan como lo podemos escuchar ahora. Anko chikin chi lechen, anko kosholi lechen, anye koshpusik lechen. Chelo che chelik nyo lo san chen, chelo che chelik se lo san kwanye chen. Ga chelik nyo chelik kwanye chen za. Chelik nyo lo san se lo san kwanye chen, pensa chi chen. ¿Se escuchó? Sí. Bueno. Por supuesto, aquí se tendría que descartar las influencias ajenas, como las vinculadas por la Iglesia Católica con los cantos o proclamaciones de textos litúrgicos.
Cabe notar también que este tipo de canto de curación se relaciona con los cantos de los sapos en la cosmovisión Troll, puesto eh, que cuando un animal salvaje llega herido en el inframundo, los curanderos de esta estrata del mundo son 12 sapos que dan la vuelta al paciente cantando. Pero a lo que voy es que existe en la epigrafía maya otro título que parece ser vinculado con otro tipo de musicalidad, quizás el hablado cantado, donde prevalece el ritmo sobre la melodía. Este título es Nun, que unos epigrafistas traducen como intermediario o orador ritual. Esta traducción viene del único cognado posible encontrado, Ahnun, el maya yucateco colonial, donde es traducido como bozal, que no sabe la lengua de la tierra o que es balbuciente o tartamudo. Diferentes términos que remiten a una manera de hablar entrecortada, con una prosodía marcada por arraquemientos y pausas fuera de la norma. Además, uno de los glifos de valor nun subraya el hecho de que este título se relaciona con una acción al nivel de la boca, sobre todo si lo comparamos con el signo del verbo beber, la misma cabeza con el signo del agua que reemplaza su boca, o comer con el signo del tamal en lugar de la boca. En el caso de nun, tenemos el ojo del arra de valor mo que queda por explicar. Este título podría ser relacionado con la producción de discursos rituales, lo que en contexto maya en general corresponde a un discurso enteramente versificado según una estructura paralítica. Esta estructura, con sus repeticiones parciales, provoca al nivel acústico por sí mismo pulsos. Pulsos que pueden ser enfatizados por pausas, como cuando el tempo es lento, o sin pausas en otros momentos del ritual, cuando el tempo es rápido. Con Valentina Markowski y otros habíamos ilustrado esta instrumentalización y modulación del tempo dentro de un mismo ritual, donde los momentos más rápidos, aquí al final del ritual, corresponden generalmente a los clímax en términos de agentividad de la performance. Este tipo de performance puede también involucrar modulaciones de melodía y de duración. Generalmente son modulaciones sencillas, pero pueden ser mucho más complejas según las selecciones locales, como por ejemplo entre los chortilles. Entonces acá chechara se tamara el silencio, tamara el silencio de yache. Así chechare don Juan de Portero de yache, tacare doña Juana de Portero de yache, chara, así chetacara, soseriante, colchante, tegotecha, soseriante, colchangua, tegotecha. Chara, Jehová se yache, tamara el mediante la gloria, tamara el mediante el cielo se yache. Yachara, si chetacare. Bueno, otro lugar donde se puede investigar es en el libro de Aurore Monobeclin y Alain Breton, que describe el carnaval celta de Bachajo. En este ritual se concibe como un dual entre el mundo salvaje y el mundo civilizado, entre el caos y el orden. El mundo salvaje es representado por el grupo de los cabinales, el mundo civilizado por el grupo de los capitanes. Este enfrentamiento dualístico corresponde a diversas acciones rituales, como esta carrera de persecución, a duelos en palabras, por danzas, pero también este carnaval ofrece un dual musical. A cada grupo corresponden instrumentos y músicas distintas. Y como lo podemos ver aquí, todos los instrumentos de los cabinales son instrumentos que son atestiguados en la época prehispánica. Flautas, tambores, conchas, caparazones de tortuga. Cuando los instrumentos de
asociados a los capitanes corresponden a los que llegaron con los españoles, la guitarra y el violín. Y una hipótesis fuerte de Oro Monobecla es que el afrontamiento entre el mundo salvaje y el mundo civilizado, seguramente bajo la influencia de la Iglesia Católica, se reinterpretó principalmente como una oposición entre las costumbres pre-evangelización, posiblemente con raíces prehispánicas, y las vinculadas por la cultura colonial. Desde ese punto es interesante ver que la música de los cabinales presenta características contables, es pentatónica, hemitónica, con registro medio, etc. Cuando la música de los capitanes es pentatónica, con registro medio agudo, etc. Bueno, todo eso son simples reflexiones, no sé si podrían ayudar en el trabajo enciclopédico que constituiría el conjunto de tomos de la autora, pero ahorita les dejo la palabra, les agradezco por su atención. Agradecemos muchísimo al doctor Cédric Bequet por sus palabras, sus comentarios a la obra de Francisca Sala-Quet, y particularmente por compartirnos tus datos etnográficos del proyecto que realizas en el Centro de Estudios Mayas, en Techoles y Chontales. Y ahora pues vamos a darle la palabra a la festejada, a la doctora Francisca Sala-Quet, que es la autora de este libro, Instrumentos Sonoros Prehispánicos Mayas, tomo 1, Idiófonos. Adelante, Francisca. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a las organizadoras y organizadores de las jornadas filológicas por incluir la presentación del libro Instrumentos Sonoros Prehispánicos Mayas, tomo 1, Idiófonos. Y también les quiero agradecer muchísimo a la doctora Marina Alonso y a los doctores Cédric Bequet y también a Roberto por todos sus comentarios, por toda su lectura, toda su retroalimentación, su amistad y por acceder a presentar el libro. Me gustaría explicar cómo surgió la necesidad de estudiar los instrumentos sonoros mayas y cómo he avanzado en mi investigación, ya que ha tomado varios giros y creo que eso ha permitido ser más dinámica y rica en cuanto a datos e interpretaciones que justamente están presentes en este primer volumen. Cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, empecé a indagar en los aspectos sensitivos como parte de la comunicación e interacción entre los grupos humanos, ya que consideraba que las expresiones tanto plásticas como musicales eran un aspecto esencial, pero que en las culturas prehispánicas no se había trabajado con tanta profundidad. Y a veces se consideraba como algo accesorio, ¿no? Por esta razón empecé a leer los aportes de investigaciones que provenían de la antropología de los sentidos, ya que desde la década de los 90 hubo un giro sensorial en las humanidades y las ciencias humanas que se generó como parte del giro corporal sucedido en la década de 1980, cuando los estudios sobre el cuerpo como eje central del conocimiento emergieron como paradigmas en la investigación en respuesta a los enfoques que separaban la mente del cuerpo en la tradición occidental y que actualmente incluyen justamente esa interrelación entre el cuerpo, la mente y el entorno. Estos enfoques se fueron complementando con una crítica dirigida hacia el uso del concepto de música, ya que en muchas ocasiones este término limitaba las investigaciones al creer que se pretendería reconstruir patrones que guardan relación con la definición acuñada por los griegos, quienes la distinguían como el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Esta precisión planteó varias limitantes que durante mucho tiempo han influido en el menosprecio de expresiones que no eran lógicas ni armónicas, entre comillas, según nuestros cánones. Por esta razón consideré que era preferible hablar de expresiones sonoras, ya que manifiestan una mayor apertura, posibilidad de registro, difusión y educación sobre la importancia de los sonidos producidos por individuos y comunidades como parte de su vida cotidiana y ritual. Contamos en este caso con una gran variedad de fuentes arqueológicas justamente para trabajar este periodo prehispánico que es el más difícil de trabajar,
¿no? Justamente porque no tenemos fuentes de notación y tenemos que reconstruir todos estos sonidos. Contamos con epigrafía, iconografía, con los mismos instrumentos sonoros, con la arquitectura que permite ciertas reverberaciones en algunas plazas, algunos lugares importantes, y como el paisaje sonoro, como decía Marina, como parte también de, de este complejo de la cosmovisión de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, como lo tenemos con el ejemplo que citó Marina de las cuevas. Acá les pongo un ejemplo de audio para que puedan oír. Bueno, este análisis de los aerófonos lo verán para el tercer tomo, saldrá en el tercer tomo. En el primer tomo, es el tomo que comprende los idiófonos, como explicó Marina, donde su etimología proviene del griego antiguo de idio, propio, y foné, voz, sonido, capacidad del habla. Son instrumentos cuya materia oscila debido a su solidez y elasticidad, lo que genera sonido sin tener la necesidad de emplear membranas o cuerdas en tensión. Como podemos ver, aquí les puse algún ejemplo de cómo son los tipos de ejecuciones de estos instrumentos y algunos ejemplos que se han encontrado en el área maya. Los cascabeles, las sonajas, el tuncul y distintos huesos ranurados. También tenemos la presencia de los caparazones de tortuga que también habían citado anteriormente, y cuando se percute la vibración se distribuye por todo el cuerpo, el cual funciona entonces como caja de resonancia. Su percusión y sus sonidos están muy unidos con los conceptos relacionados con la tierra, el maíz, los truenos y el agua, así como con las entidades, deidades y con personajes del gobierno. Son sonidos que evocan momentos de nacimiento, regeneración y abundancia, elementos que todavía forman parte de la práctica ritual de las comunidades mayas y que guardan relación con paisajes míticos, espacios abiertos como las plazas, altares, así como lugares de regeneración como son las tumbas durante el periodo clásico. Les voy a poner un audio acá de ejemplo de los músicos Ixiles de Nevaj para que puedan oír un poco la percusión de estos instrumentos. También tenemos la presencia de los idiófonos de golpe indirecto, como habían citado anteriormente, y uno de los ejemplos que le puse aquí son justamente los cascabeles, que generalmente se llaman como cinturones, y los gobernantes y otras personas de alto rango los hacían sonar, pero hasta ahora solo contamos con evidencia de individuos masculinos que los llevaban, ¿no? También sirvieron como objetos simbólicos, eran parte de tronos y se han ubicado en rellenos de estructuras, entierros, cenotes y como ofrendas constructivas. La mayor parte son escuchados por las personas asistentes a danzas y a otras ceremonias, así como las deidades y entidades relacionadas con el inframundo cuando se ubican en los entierros. En el caso maya se puede observar en la iconografía que estos utilizaron distintas variantes, dejando tanto las conchas completas o utilizándolas sin espira, a veces con las involuciones internas y otras veces no. Y además con conchas de diferentes tamaños. Aquí les pongo un ejemplo de los audios de los cascabeles del cenote encontrados en Chichén Itzá. Simulando pasos. Y acá tenemos el ejemplo de uno de los cascabeles, que es fabuloso, de un tamaño bastante grande, encontrado en Quiriguá.
Como citó Marina, bueno, a mí también me fascinan estas figurillas, son una cosa fabulosa, estas figurillas sonajas, son de una gran riqueza tanto eh, iconográfica como sonora, con todas sus variantes, etc. Y hay una gran cantidad de estas figurillas que se encuentran en el área maya. La cualidad sonoro-simbólica de las sonojas se pudo derivar en un comienzo de la ascendencia de este tipo de instrumentos de frutos secos conteniendo semillas sueltas como potencial de vida. Este aspecto sonoro está presente en los conceptos de nacimiento, de fines e inicios de periodos, de matrimonio, de sacrificios humanos, y además son compañeros en los conceptos de regeneración que se pueden interpretar. La duplicación en el uso por parte de los gobernantes y otros seres sobrenaturales de las sonajas de mango están relacionados con constantes reactualizaciones de rituales, movimientos y gestos unidos con un tipo de espacio oral generado por el sonido de estos instrumentos, lo que a su vez activa la memoria y la transmisión de experiencias y saberes por parte de la población. A la vez, los datos etnográficos nos proporcionan 3 fuentes sonoras que pudieron estar presentes en el periodo prehispánico, como son su cualidad curativa, para pedidos e invocaciones rituales, en específico de la lluvia y para el señalamiento de inicios y fines de momentos rituales. Todos estos objetos parecen guardar una relación con la reiteración de movimientos y ritmos que evocan paisajes que fueron manejados por diferentes actores sociales, quienes por medios rituales establecían comunicación en lugares o ambientes específicos con las entidades sobrenaturales. Y estas se expresaban también por medio de estos efectos sonoros. Aquí les puse unos audios para que vean las diferencias que hay entre la manufactura, justamente el espesor de la pasta, de la arcilla, y cómo eso cambia justamente la sonoridad de cada figurilla. A modo de consideraciones y de observaciones y de preguntas que también se abren, como justamente lo que citó también Cedric, es que es muy importante, y lo que he empezado a detectar, tomar los sonidos como base para realizar observaciones sensoriales en los mundos vividos y las conceptualizaciones cosmológicas indígenas, para luego contextualizar e interpretar las interacciones multimodales que se pueden presentar. En muchos se conjugan elementos sensoriales que incluyen interacciones sinestésicas entre oír, ver, oler, tocar, lo que está fuertemente unido al movimiento que puede producir el sonido generado por las danzas, las procesiones, las visitas reales, los matrimonios, la caza y otros rituales en los cuales actúan y tienen presencia estos instrumentos. Todo lo anterior genera un conocimiento corporal y sensorial que se une a la memoria y prácticas sonoras recurrentes, volviéndose parte de una forma de escuchar y asociar estos elementos aurales. El mundo de las deidades y otras entidades se pueden manifestar en el mundo de los humanos como fuertes tormentas, truenos, lluvias, vientos, insectos y animales, hasta describir en su lengua el sonar del maíz cuando corre el viento o es cortado. Lo que se produce por medio de los instrumentos sonoros no es necesariamente entendido como música por lo que los ejecutan, sino como una forma discursiva, comunicativa y de interacción en la cual la capacidad de oír le permite al participante ver los reinos invisibles, y lo que se ve y se oye es reproducido a través de representaciones plásticas y de la performance. Por esto considero que es muy importante dar paso a una mayor valoración de los estudios sobre los sonidos en contextos prehispánicos y actuales como formas de conocimiento, transmisión y expresión de saberes, memorias y distintas acciones sociales en sus tiempos y en sus mundos audibles. Les quiero agradecer muchísimo por todo.
su presencia, y también quiero agradecer mucho a la UNAM, que siempre me ha estado apoyando en todo con los fondos para los proyectos, y a todo el grupo de trabajo que conforma este trabajo, porque no es solamente yo, sino que tenemos un grupo muy grande de investigadores que estamos haciendo parte justamente en esta nueva área, ¿no?, de investigación. Muchas gracias. No me resta más que felicitar a Francisca por este extraordinario volumen y esperamos con ansia los siguientes. Simplemente, a nombre del Instituto de Investigaciones Filológicas, agradecer a la doctora Marina Alonso y al doctor Serguit Bequet por la presentación en este libro, y por supuesto a la autora muchísimas felicidades por esta presentación en sociedad de este niño, que siempre hemos visto las publicaciones como si fueran nuestros hijos. Muchísimas felicidades, Francisca. Muchísimas gracias a todos, y que estén muy bien. Muchas gracias, Cedric y a Marina. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos. Nos despedimos y continuamos el día de mañana con nuestras jornadas filológicas 2021, dilemas de la palabra, vinculaciones y separaciones del lenguaje. Muchísimas gracias. Buenas noches.